Nuestro siguiente invitado es el doctor Manuel Baldión. Él preside el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad UTE. Le agradecemos por estar con nosotros. Doctor Baldión, ¿qué le parece la situación de la capital de la República? En este momento hay incluso de información, de versiones sobre los GATS cantonales y provinciales conjuntamente con el COE nacional. El presidente de la República también ha advertido de lo funesto que podría ser un nuevo confinamiento, mientras hay ciudades como Loja que le están pidiendo al jefe del Estado que se declare a esa circunscripción en confinamiento porque el grado de contagios, el grado de muertos está rebasando todas las expectativas. Y ya no solamente estamos hablando de esa circunscripción, sino a nivel nacional. Doctor Baldión, buenos días. Buenos días, Edgar. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad, como ciudadano, es tan frustrante, esta impotencia que tenemos los ciudadanos de tener a esta gente que está administrando. Esto pasa por elegir mal. Elegimos mal a los gobiernos locales, elegimos mal a los gobiernos nacionales y esta es la causa. La falta de educación de la gente, la falta de apoyo a la educación en todos los niveles, particularmente a la educación superior, ausencia de apoyo a la investigación científica. Vivimos en el subdesarrollo, este es el costo de vivir en el subdesarrollo, tener gente que está administrando la riqueza del país, que no tiene honradez, que no tiene ética, que prefieren robar y salir del país, y aquí los ciudadanos que trabajamos y pagamos impuestos somos los que pagamos los platos rotos. ¿Cómo es posible que en otros países llegan a vacunar hasta por millones, por un día? Aquí no tengamos ni siquiera el conocimiento de cuántas dosis hay en el país. Eso es una vergüenza completa. Entonces, sí, doctor Baldión, eso tiene que ver muchísimo niveles. también con el grado de eficiencia de las autoridades. Concuerdo con usted totalmente que hay un grado de indisciplina y que me importismo en la sociedad, pero también la autoridad no ha respondido coherentemente al momento emergente que se vive. Vea usted, ayer llegan 65,000 dosis de Pfizer cuando se decía que en este mes de marzo el ex ministro Ceballos, bueno, de tantas cosas que dijo, ya se iban a tener 1 millón de dosis. Es decir, hay un fracaso total en los anuncios y en el cumplimiento de esos anuncios. Sí, los que nos gobiernan son el reflejo de lo que es la sociedad, en realidad. Y entonces tenemos que hacer un trabajo desde las bases, desde el hogar, a todos los niveles de educación. Más importante que el conocimiento es el comportamiento ético de las personas. Nuestro país se dice que es un país con raíces judeocristianas y esas raíces judeocristianas no son evidentes en lo que nosotros vemos. La gente prefiere robar en plena pandemia. Ya vimos lo que pasó el año anterior, en plena pandemia robando medicación. Y ahora están fuera del país. Son delincuentes que se postulan para candidatos y la gente vota por esos y les acompaña. Entonces, hay un grado de descomposición moral de la sociedad que se refleja en las elecciones que estamos viviendo. Gente que nos quiere robar y nos dice en la cara que nos va a robar, que va a sacar la plata del Banco Central. Y la gente sigue, no tiene la educación para poder razonar. Yo creo que yo soy un optimista porque yo soy educador. Toda mi carrera profesional lo he hecho en la universidad y estoy seguro que si se educa bien a los jóvenes y se les da los medios para que puedan pensar por ellos mismos, la historia del país va a cambiar y va a cambiar drásticamente. Hay que tener mucha fe en los jóvenes que realmente quieren los cambios para el Ecuador. Y yo creo que ahora tenemos una magnífica oportunidad de hacer una elección que cambie el futuro del país. Bueno, pero mientras se define al nuevo administrador del país, vea usted el panorama que tenemos hasta el día de ayer. 16,847 muertos. Ayer se registraron 65 más en el país, un promedio de 5 a 7 en Guayaquil y en Quito, con una capacidad hospitalaria totalmente llena. 328,755 contagiados, 1,430 más que el martes, día en donde se produjeron como 2,500 contagios.
¿Qué tenemos que hacer? Porque esta es una situación que aumenta día tras día. Entonces, lo que estamos viendo es, como usted sabe, lo que sucedió hace 2 o 3 semanas, el producto de lo que sucedió hace 2 o 3 semanas. Eso es lo que se está evidenciando ahora. Ese es el tiempo de incubación del virus y las manifestaciones clínicas que tenemos. Y la gente ahora sabe un poco más de lo que sabíamos hace un año y espera en la casa saber que ya mismo no puede y entonces va al hospital. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y eso ya se demostró, hace aproximadamente un año ya hubo evidencia en las mejores revistas científicas que el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos, comer bien, hacer ejercicio, eso es lo que podría parar la pandemia sin la necesidad de vacunación. Ahora, eso es, yo comprendo, es difícil que la gente que tiene que salir a trabajar, la gente que no tiene un trabajo con salario, sino que es las personas que tienen trabajos por iniciativas propias o tienen que salir a la calle a vender. Pero de todas maneras, para eso está el gobierno, para poder ayudar a esas personas para que puedan tener su ingreso y paren la forma de contagio. Nos queda a nosotros, a los ciudadanos. Como usted dice, Edgar, es, del gobierno yo no espero nada ahorita de lo que está pasando. Ya Debería han esperar demostrado, un proceso de vacunación más o sí, menos razonable, coherente. sí, a la forma que estamos yendo ahorita es pedir peras al olmo, básicamente. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero lo que quiero indicar es que hay una responsabilidad individual. Mire, ahora, perdón el ejemplo, pero una costumbre tradicional en nuestra familia, reunirnos para hacer la fanesca el viernes. Por décadas hemos hecho esto, Así es. desde la abuela. Ahora no vamos a hacer, porque hay que ser responsables, nos duele a todos, pero es una forma de contribuir al bienestar nuestro, de la familia. No queremos que se enferme el abuelo, no queremos que se enferme nadie más, y nos vamos a quedar en las casas, porque esa es la forma de hacer. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad que tiene que cumplir. Si yo me cuido, estoy cuidando también a varias personas, a mis hijos, a mi esposa, a los familiares. Entonces, el llamado es hacer una concientización de los problemas cerca de los hogares, y ahora ya podemos decir que de los que nos están escuchando, muchas personas ya habrán perdido familiares, ya habrán perdido amigos, de seguro, porque la frecuencia de las muertes que hemos tenido es tal que ya posiblemente todos ya estamos afectados, cada una de las familias. Entonces, solamente cuando le llega y ha perdido a alguien, entonces la gente comienza a tener conciencia de esto. No hay respeto por los médicos que están al cuidado de las personas. Yo tengo familiares que son médicos y trabajan en unidades de cuidados intensivos. La gente no tiene vida. Y con una carga emocional muy fuerte. El hecho de ver pacientes morir con frecuencia es algo bien grave. Entonces, esas personas, en este caso, perdón el ejemplo personal, pero ellos van a tener que ver un psicólogo. Hemos estado conversando con ellos porque la carga emocional es muy, muy fuerte. Y entonces todos tenemos que contribuir. Ahora, ¿por qué se ha producido esto? ¿Por qué hemos llegado a este punto en donde la capacidad hospitalaria está a full? ¿Por qué el contagio es tremendo, quizá más rápido que el año pasado? Y obviamente, ¿por qué tenemos ese nivel de mortalidad que según las estadísticas es 25% más alto que el año pasado y 40% obviamente más alto que el 2019? Bueno, hay múltiples factores que en lo personal yo considero que tendríamos que analizar. Una cosa es el microbio en sí. Ahora vemos que las variantes que han aparecido, muchas de ellas tienen una capacidad de, de contagio hasta 3 veces la original. Eh, unas variantes pueden desafortunadamente evadir, si no totalmente, pueden evadir parcialmente la respuesta inmunológica. Entonces tiene usted el componente microbiano. Luego tiene el componente del hospedador. Nosotros desafortunadamente tenemos una alta prevalencia de personas con obesidad y las patologías asociadas, diabetes, hipertensión. Igualmente, y muchas de las personas que me están escuchando en este momento van a tener familiares que tienen
estas enfermedades crónicas no transmisibles que se llaman. Estas personas son muy vulnerables a la infección y cuando ellos se enferman, la infección es mucho más grave y tienden a morir con mayor frecuencia. Entonces usted tiene la cuestión del hospedador y el sistema de salud. Mire usted, en otras latitudes comenzaron a vacunar agresivamente y usted puede ver las curvas de cómo la frecuencia de hospitalización, la frecuencia de muerte cae, porque la vacunación es un procedimiento médico seguro que ha estado evidente por más de 100 años. En estos 100 y pico de años, las vacunas han salvado millones de vidas de las personas. Y las vacunas que teníamos antes, en comparación con las vacunas nuevas, con estas vacunas del RNA, no son tan buenas. Las nuestras, las que ahora se han desarrollado a propósito del COVID-19, son vacunas extraordinariamente buenas, que se basan en una tecnología que se ha desarrollado en los últimos 30 años. Estas vacunas que ahora tenemos tienen una capacidad de protección de aproximadamente 95%. Esto era insospechable. Yo fui a la escuela de medicina cuando estaba en los años 80, Edgar. Y ahí cuando oíamos que una vacuna protegía en un 60% nos poníamos felices. Ahora 95%, gracias a la tecnología. Y hay personas que no quieren vacunarse, imagínense. Y hay Sí, personal médico que no quiere efectivamente, vacunarse. y es que usted Eso es tiene que una ver locura. lo que sucede afuera, ¿no? Vea usted los problemas que ha generado la vacuna AstraZeneca en Europa y por lo cual son los gobiernos los que impiden que lleguen esas vacunas. Eso, obviamente, llega la información a todo lado y aquí hay alguna gente que dice yo no me quiero vacunar. Ujú. Eso es un problema, justamente porque una campaña de vacunación, lo mínimo que tiene que tener es el componente de educación, tanto para el personal médico como para la población en general. Estas vacunas nuevas tienen un manejo diferente, porque eh, la tecnología que les permite haber desarrollado estas vacunas hace que, por ejemplo, la cadena de frío sea diferente, por decir algo. La, la, lo que usted está inyectando ahora es la información del virus, no las partes del virus en sí, como las proteínas, que son las que permiten la adhesión a las células del hospedador. Aquí, por eso es que son tan buenas estas vacunas, porque usted está poniendo la información genética, está haciendo una infección viral modificada. Mientras una vacuna más se parezca a la infección original, la vacuna es mejor. Entonces, estas vacunas de RNA tienen esa característica y por eso es que son tan buenas. Pero usted tiene que explicarle al personal de salud cómo vienen las vacunas, cuál es el principio biológico, cómo van a ser transportadas, cómo viene el vial, cómo viene el vial para reconstituir, a qué temperatura debe estar, cómo se debe mantener la cadena de frío, todos esos detalles, cuánto le va a inyectar a la persona. Y luego tiene que, con ese conocimiento, las personas que manejan las vacunas tienen que poner la aplicación más fuerte para poder manejar estas vacunas, porque no solamente es el costo ni el tiempo, es que una vacuna puede salvar las vidas. ¿Y usted Entonces, cree que, no, que en este país se ha hecho algo parecido a eso? Porque acá, vea usted que ni siquiera ha podido organizar un plan de vacunación. Recuerda, el presidente de la República hace 2 semanas decía que el plan de vacunación estuvo en la cabeza del ministro, o sea, que jamás estuvo en su escritorio. Y todo el mundo se preguntaba, y bueno, ¿y qué es lo que le presentaba al pueblo ecuatoriano en cadena nacional? Pues ahí tenía incluso la firma de Lenin. Este nuevo ministro hace un plan en 72 horas, es lo que él nos dice, y enseguida, pues lamentablemente, cae con el COVID. Eh, de una u otra manera se empieza a vacunar a los adultos mayores. Hay muchos de ellos que se les ha comunicado, otros que no, otros que se les convoca a tal sitio y que tienen que esperar 3 horas, otros han tenido una suerte diferente y por suerte se les ha vacunado de inmediato. Es decir, un poco así se están dando las cosas en torno a la vacunación acá en el país, eh, a marchas forzadas en términos militares. así es, o sea, no hay una organización. Por ejemplo, a mi madre le llamaron de 60 y piquito. Y yo le había escrito en la página web del ministerio, porque al principio no funcionaba, porque fue un desastre, pero yo estaba preocupado por mi mamá, así que y eso también es un mensaje, que si yo sé que la vacuna es buena, no, o si tuviera algún problema, yo no le dejaría a mi madre. Mi madre es una de las personas que más amo en la vida. Entonces, como yo le amo a mi mamá, yo quiero que ella se vacune.
y ya se vacunó, por suerte. Le llamaron de 60 y piquito, cayó la llamada, y se fue al siguiente día y ya está vacunada la primera dosis. Ahora, ojalá que la gente que manejó las vacunas haya hecho bien y planeen bien para la segunda dosis. Entonces, como usted dice, Edgar, es una desorganización. Nosotros los ciudadanos tenemos que poner en parte lo mejor que podamos. También conozco de otras personas con mayores de 80 años que se han vacunado ahí en el antiguo aeropuerto y me dicen que está bien el sistema. Entonces, lo que sería bueno es que se dé a conocer cuál es el plan y no sea como dijo usted esa palabra, no, que estamos a lo que aparezca y no Claro, hay una a marchas forzadas, pues es a realmente, marcha forzada, como se dice. Pero mire, mis colegas, a la buena de hemos hace- Dios. exacto, mire, con mis colegas tenemos un grupo de médicos de nuestra promoción y justamente porque cuando estábamos en la escuela de medicina no había pues las asignaturas de biología molecular, de biología celular, no se conocían, ahora sí. Entonces hicimos un conversatorio a mis compañeros, no soy tan viejo, pero muchos de mis compañeros están como yo y están viendo pacientes. Entonces a ellos hicimos una discusión para enseñarles cómo funcionan las vacunas, cómo vienen. Y toda esa información está disponible. Si no tenemos aquí en el ministerio, hay esta página web del CDC de los Estados Unidos y ahí hay en español y en inglés. Usted puede ir ahí, cualquier ciudadano del mundo, porque hay en varios idiomas. Y ahí está claramente especificado cada una de las vacunas. Ahí está especificado cómo una vacuna para que sea autorizada y pueda ser administrada a la población, ¿cuáles son los pasos? Eso es una cosa, un ejercicio, ojalá la gente pueda ingresar, se pone CDC, puede poner guías para aprobación de vacunas, y ahí va a salir los cuerpos colegiados de científicos, los cuerpos colegiados de profesores universitarios, cómo se filtra la información, de tal forma que cuando la agencia internacional, la FDA, dice esta vacuna está autorizada, ha pasado estrictas medidas de regulación. No es que cualquiera pase. Y para que estas nuevas vacunas hayan pasado, son decenas de miles de personas que han sido vacunadas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que nosotros debemos estar seguros que las vacunas son muy buenas, que las vacunas tenemos que administrarnos. Tenemos que rogar que aquí en el Ecuador tomen conciencia del costo humano, no solamente económico, sino del costo humano que representa tener unas vacunas bien cuidadas y que sean administradas a la población de una manera correcta. La responsabilidad del Ministerio de Salud es inmensa. La vida de todos nosotros está en las manos de ellos. Es una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer es ir y vacunarnos creyendo que están haciendo bien, que están manejando bien las vacunas. Esa es Oh, nuestra responsabilidad. ahora, no hay las vacunas, al menos no hay como nos dijeron que iban a existir ya para fines de marzo. El número de contagiados es altísimo, el número de fallecidos también. Se pide al gobierno que tome alternativas, que tome medidas duras. Incluso la Corte Constitucional le ha dicho al presidente de la República, usted sí puede decretar la excepción, pero focalizadamente, no a nivel nacional. ¿Qué es lo que debería hacer el régimen en ese sentido? ¿Cree usted que las medidas que se han tomado para este feriado son las más adecuadas? Mire, independientemente de lo que diga el gobierno, aquí la responsabilidad nos cae a los ciudadanos. Entonces, como pusimos los ejemplos anteriormente, aquí la conciencia, los medios de comunicación claramente deberían poner la responsabilidad en cada uno de nosotros. Porque si es que el gobierno me dice que me cierre las puertas y que tome todas las medidas, pero al mismo tiempo no me da el ejemplo, entonces no tiene sentido lo que dicen y lo que hacen. Entonces lo que hay que hacer es, yo tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mi familia, y si es que tengo que evitar reunirme y no hacer la fresca esta vez, yo voy a hacer y me voy a cuidar yo. Si todos tenemos ese nivel de responsabilidad, yo creo que en las semanas que vienen vamos a cortar. Ojalá que con el nuevo ministro, no lo conozco, pero yo creo que tienen la gran responsabilidad de organizar. Nunca es tarde. Tienen la colaboración de la ciudadanía, las universidades.
Hay gente muy bien formada en las universidades, que no le dan la oportunidad de contribuir. Y las personas que vayan y opinen de las universidades tienen que hacer pensando siempre en el bienestar de todos, no en su autopromoción, que desafortunadamente también hay. Entonces, esa es lo que yo le diría. Seamos nosotros, cada uno de nosotros que nos cuidemos, cada uno individualmente. Ahora, el Colegio de Médicos hizo una advertencia dramática a inicios de esta semana y señalaba que de continuar las cosas así, pues íbamos a pasar a la fase 4 de la pandemia. Yo no sabía que existía esta fase 4 en la cual los médicos ante los hospitales desbordados totalmente, no les quedaría otra alternativa que elegir a quién pueden salvar y a quién no. Y esto aparentemente no es nuevo en el Ecuador, parece que ya se dio en la ciudad de Guayaquil en marzo y abril del año pasado, cuando aquí nadie sabía de la pandemia y muchos de los galenos pues les cogió de nuevo y especialmente ver multitudes que se arremolinaban en los hospitales en gravísimo estado. Entonces, de alguna manera eso ya sucedió. A quien se pudo salvar, lo salvaron y al otro pues lo acompañaban en el bien morir aparentemente. eso es inhumano, nunca debía suceder. Mire, la sociedad mundial, la ecuatoriana, estamos en un estado de guerra contra el virus. Y lo que debemos hacer es tomarnos en serio que estamos en un estado de guerra. Lo que se debería haber hecho es actuar en un estado de guerra en donde los recursos del país estarían dirigidos a derrotar al enemigo, en este caso el virus. Debió haberse reestructurado el presupuesto nacional para que se gaste lo que se debía gastar, pero en organizar la vacunación, en comprar las vacunas, en dar educación a la gente para que sepa de lo que está vacunando y a la gente también. Eso es lo que se debía hacer. Un estado de guerra y hubiéramos ganado la guerra. Todavía no es tarde. Mire, si es que, por poner un ejemplo, ahora que van a haber las elecciones, yo estaba conversando con unos amigos, si hubiese habido un criterio de conciencia, todos los ecuatorianos de mayores de edad vamos a estar en los sitios de vacunación. ¿Qué tal si en paralelo a eso a votar? ¿Qué tal si en paralelo a eso teníamos sitios de vacunación? Usted votaba y el siguiente estaba vacunándose. No importa el costo, ahora no tiene que ver mucho la vacunación, hay que negociar. Los que están encargados del país tienen la capacidad de negociar con la industria. Eso habría Eso sido es el un estado. éxito, sin duda alguna, pues habría sido un sueño hecho realidad, pero en este Y país un todo, poquito difícil aquello, ¿no? pero mire, pero si es que usted tiene los recursos para hacer, usted tiene los recursos para hacer eso. Por eso es que pueden hacer la votación. La gente hubiera ido más por la vacunación que por votar. El Ecuador hubiera sido una de las personas, uno de los países únicos en el mundo en donde en un día vacunó a su población. Pero eso hay que tener, primero, iniciativa, luego hay que tener responsabilidad, conocimiento. Nos hubiéramos gastado, en vez de tener esos millones de dólares que se mantienen ahora para los militares, no estoy en contra de los militares a propósito, pero parte de ese presupuesto inmenso que va para allá hubiese podido ser dedicado a un estado de guerra para destruir al virus. Eso es lo que se debería haber hecho. Entonces, y bueno, ahora no sucedió, pero ¿qué otras alternativas? Todavía podemos hacer así. Tenemos que poner los recursos del país para solucionar el problema. Si no, como usted decía, vamos a ir de tumbo en tumbo, a la buena de Dios. Y esto no puede ser así. Hay que ¿Usted es organizar. partidario de un nuevo confinamiento así de riguroso como el de hace un año? Por lo que ahora está pasando, sí. Por lo que ahora está pasando, sí. Es que como volvemos, si usted le educa a las personas, no se harían necesarios estos confinamientos completos. Tiene que, tiene que ser estrategias. Mire, el confinamiento, la vacunación, son cosas complementarias. En Chile, que están haciendo un muy buen trabajo de vacunación, ellos están complementando la vacunación con la restricción por estos picos que aparecen. Y eso les va a resultar de aquí a poco en una caída de la frecuencia de infecciones y de muerte. Entonces, así como usted describe esta situación penosa de los hospitales que tienen que decidir por la vida de los pacientes, así de agresivos deberíamos ser nosotros para instaurar medidas que realmente lleven a erradicar el problema, dando confianza a la gente,
haciendo que tome las medidas, así como estamos haciendo un esfuerzo para que la gente comprenda que las vacunas son buenas y que hay que vacunarse, así también tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente comprenda su responsabilidad, mantenga el distanciamiento físico, y eso es lo que tenemos que hacer para parar la pandemia. Muy bien. Queremos agradecerle al doctor Manuel Baldión por estas opiniones muy apropiadas, muy oportunas. Él es jefe del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad UTE. Gracias, doctor Baldión, por su tiempo.